Continuaremos más bien con la antropología filosófica. Permítanme presentarme de nuevo, soy Jorge Manuel Moreno Varela. Vayamos pues a la siguiente diapositiva. Con esta diapositiva empezamos la cuarta sección de la antropología filosófica. La cuarta sección trata sobre el análisis del origen y el destino de la persona humana. En esta primera parte de la cuarta sección trataremos el análisis solo del origen del hombre o el origen de la persona humana. En la sección número 1 habíamos planteado la pregunta sobre el hombre. ¿Quién soy? ¿Qué he de hacer de mi vida para que sea una vida plena? ¿Existe otra vida después de la muerte? Y habíamos tratado el hombre en el mundo natural, la persona humana y finalmente vamos a ver ahora el origen y destino de la persona humana. Vamos a ver el índice de esta parte 13 de la persona y el origen del hombre. ¿Qué es el evolucionismo? Será el primer apartado. Las explicaciones filosóficas sobre el origen del hombre es la segunda parte. El proceso de humanización y el proceso de hominización es el número 3. El 4 es el evolucionismo creacionista. Y finalmente tenemos el punto 5, el origen del alma humana. Empecemos con ¿qué es el evolucionismo? Empezando también con lo que es el problema del origen del hombre. Es una cuestión difícil este problema porque ninguno de nosotros estuvo presente en el origen del hombre. Y esto no es un hecho experimental, obviamente, y por tanto es poco probable que la ciencia pueda esclarecerlo del todo. A finales del siglo XVIII no se ponía en duda que todas las especies animales actuales habían tenido su origen por creación. Esta doctrina es la que se denomina creacionismo. Ahora bien, a partir del siglo XVIII, con el impulso de las ciencias naturales y el estudio directo de la naturaleza, se vienen a clasificar los seres vivos, observando semejanzas y diferencias de ellos. Y con ello se introduce la noción de especie zoológica. El origen de las especies, en 1859, Charles Darwin lo publicó. Contribuyó con ello a la sistematización de la teoría evolucionista. Afirmaciones de Darwin lo hace a través de dos planos epistemológicos, el filosófico y el científico experimental. Veamos el plano filosófico. El filosófico se niega la acción creadora de Dios. Esta tesis es metafísica y no experimental. Nos vamos al plano científico experimental, que afirma que el hombre es fruto de un proceso evolutivo a partir de otras especies. Es una hipótesis de índole científica, ¿no? Y es la denominada doctrina evolucionista. ¿Qué es el evolucionismo? Hay una polémica tratada a través de 6 apartados. Vamos a ver evolución y creación, la polémica sobre las leyes científicas, creación y evolución,
la polémica sobre evolucionismo, la polémica sobre creacionismo y la polémica sobre dos planos epistemológicos. Empecemos con la evolución y creación. Las nociones de evolución y creación no se excluyen. Las leyes científicas nos dicen que todo el cosmos puede quizás explicarse por leyes científicas, excepto la realidad misma del cosmos. Saber cómo funciona no es lo mismo que saber que existe. Respecto a la creación y evolución, no pueden entrar en conflicto porque se mueven en planos diferentes. Sin embargo, hay conflicto entre creación y evolución. Pasamos a lo que es el evolucionismo. Cuando traspasa los límites la ciencia y afirma que todo es materia, y en consecuencia solo la materia puede dar cuenta de sí y de sus propias transformaciones. Seguimos con la polémica sobre el creacionismo, que en este caso el creacionismo, cuando confunde el plano del ser con el plano del devenir y piensa que todo cambio equivale a una nueva acción creadora de la causa primera. Ahora, se ha de distinguir dos planos epistemológicos: el científico experimental, decíamos, y el metafísico. De esta manera se podría llegar a concluir que la evolución presupone la creación. Pasemos al punto 2, explicaciones filosóficas sobre el origen del hombre. Veamos su índice de 6 apartados. Vamos a ver dos tipos de explicaciones filosóficas sobre el origen del hombre, teorías finalísticas sobre el origen del hombre, teorías afinalísticas sobre el origen del hombre y las teorías finalísticas y las teorías afinalísticas sobre la evolución de la vida. El quinto es diferencias entre la teoría finalística, tipo finalístico, y la teoría afinalística. Finalmente, veremos dentro de las explicaciones filosóficas sobre el origen del hombre, precisamente el origen del hombre. Empecemos con el primero. Dos tipos de explicaciones filosóficas para dar cuenta de la aparición del hombre sobre la tierra. El 2.1, teorías finalísticas, que ya habíamos mencionado, y el 2.2, teoría afinalística. Veamos las finalísticas. Sobre estas teorías, la vida es el producto del azar. La especie se mejora biológicamente gracias a la transmisión de sus genes y a las generaciones futuras a través del éxito diferencial en la reproducción. En cuanto a las teorías finalísticas, nos dice que el presupuesto filosófico del darwinismo es que existe un proceso evolutivo que no sigue un camino ascendente y predecible. Nos dice también este presupuesto filosófico de Darwin que este modo se denomina evolucionismo emergentista. Por su parte, Monod nos dice que el hombre surgió por azar y no tiene, por tanto, una finalidad, no tiene ni un deber, tampoco tiene un sentido último el hombre. Jacques Lucien Monod fue un biólogo y bioquímico francés. Respecto a las teorías finalísticas, tenemos que en estos planteamientos se adopta una filosofía de corte materialista y viene a reducir toda explicación de la realidad a la materia.
Esta tesis filosófica de tipo materialista no puede contar con un respaldo experimental al no poder ser verificable. Veamos las teorías finalísticas. La ley de la vida es parte de una ley cósmica y de un orden inteligente. Ese orden inteligente organizado por una inteligencia creadora e exterior al mundo, que ha dotado al cosmos de un dinamismo intrínseco, el cual se viene a mover hacia sus fines propios, ¿no?, según unas tendencias preferentes. El proceso evolutivo ha seguido una dirección, un camino hacia un fin bien determinado. La ley de la vida es parte de una ley cósmica y de un orden inteligente, nos dice la teoría finalística. Esta ley de la vida está organizada por una inteligencia creadora exterior al mundo. Para llegar a esta conclusión, es preciso abrirse a la reflexión filosófica. Las teorías finalísticas y de las teorías afinalísticas sobre la evolución de la vida nos dice que de animales evolucionados, llamados homínidos, aceptan que preparó la aparición del hombre mediante la presencia en la tierra de estos homínidos. Esta parte prehumana podemos llamarla proceso de hominización. Continuemos con las teorías finalísticas, tanto la finalística como la afinalística. Ambas aceptan que preparó la aparición del hombre mediante la presencia en la tierra de animales evolucionados llamados homínidos. Esta parte prehumana podemos llamarla proceso de hominización.